Hola, soy Cecilia. Estaré exponiendo una breve línea del tiempo sobre las aportaciones a la lingüística de algunos autores. Para empezar, vamos a hablar del Crátilo de Platón. El Crátilo forma parte de los diálogos que Platón escribió para presentar sus ideas. En este intenta explicar la naturaleza del lenguaje, la relación entre sonidos y significados, y habla también un poco sobre el significado y significante. A lo largo del diálogo se pueden observar dos posturas, que por un lado es la visión cognitiva del lenguaje humano y por otro lado es la visión funcionalista y pragmática del lenguaje. Platón no se siente como satisfecho con ninguna de las dos posturas y es por eso que podemos percibir un carácter como complejo y algo contradictorio en estos diálogos, porque no es como que él tenga muy claro mm, cuál de las dos posturas prefiere. La última parte del diálogo está dedicada a criticar la postura naturalista que tiene Crátilo, eh, la cual es que por muy buena que sea la descripción que se hace o un nombre de lo que denota, siempre va a ser una descripción imperfecta. Y por esa razón es que las convenciones desempeñan un papel muy importante al momento de nombrar los objetos pues de nombrar el mundo que nos rodea. Y para sintetizar como esta idea, tenemos esta cita que dice, el acto de nombrar mediante palabras es un acto racional y no un acto puramente caprichoso o arbitrario. El siguiente autor es Dante con su De Vulgaria Eloquentia de 1302 y pues él considera que la lengua vulgar es la más natural, por eso es el objeto de estudio para su libro. En esta también nos expone la facultad del lenguaje y su exclusividad, y él expone que los seres sobrenaturales pues no precisan las formas de expresión humanas y por tanto no necesitan de lenguas naturales. Habla también del signo lingüístico y explica que es conceptual y material y es a su vez racional y físico y resulta de una unión de carácter arbitrario o convencional. Eh, También se remite a pasajes de la Biblia, por ejemplo, al origen del lenguaje y la primera lengua de la humanidad. Habla de la primera persona que habló, eh, pero Dante considera que una mujer no podía llevarle la delantera al hombre en ese aspecto y por tanto él considera que en realidad la primera persona que habló fue Adán y no Eva. También expone el mito de la lengua perfecta y eh, habla de los cambios o el origen de las lenguas a partir de la dispersión geográfica de los pueblos por Europa. Mm, También expone que la lengua natural no es inmutable ni se puede fijar y que sufre variaciones gracias al tiempo y al espacio. Los siguientes autores son Arnold y Lancelot con su Gramática General y Razonada de 1660. En sus propuestas, ellos afirman que la gramática está determinada por la expresión material de los pensamientos, es decir, que adopta una perspectiva racionalista. Hacen además una definición de sílaba en la que afirman que la sílaba es un sonido completo que se compone algunas veces de una sola letra y que por lo general está compuesto de varias. A pesar de que en su libro se habla de letras y no de sonidos, dado que en esa época la diferenciación terminológica entre letra y sonido no estaba bien determinada, pues se define la sílaba como un sonido y no como una sucesión de sonidos. Otra aportación importante es la del estudio de los artículos, ya que estas eran una clase de palabras que no existían en latín. Además, hacen aportaciones de análisis de pronombres relativos y de las oraciones de relativo y también hacen estudios dirigidos a la gramática. El siguiente autor es Franz Bopp con su Gramática Comparada de 1833. A Bopp se le considera el padre de la gramática comparada, ya que fue el quien le dio una primera sistematización metodológica
y que en la oportuna orientación filosófica propia de la cultura romántica. A través de la comparación basada en el análisis morfológico de las distintas lenguas, Bob se propone la descripción y la explicación de las formas gramaticales y del origen de las mismas. Para esta gramática comparada, Bob se basó en las lenguas sánscrito, senda, griego, latín, lituano, gótico y alemán. Como siguiente autor tenemos a Ferdinand de Saussure con su curso de Lingüística General de 1916. Saussure propuso una serie de dicotomías en su afán de hacer del estudio de la lengua una ciencia más racional, así como una serie de conceptos que conformaban a la lengua como estructura. Entre estas dicotomías tenemos el separar la lengua del habla, que en otros términos la lengua sería la norma y el habla sería el uso. También tenemos la dicotomía del significado y el significante, que el significante sería el nombre que se le da a algo y el significado sería todo lo que nos remite esa palabra. Tenemos también la dicotomía de la diacronía y la sincronía, que la diacronía es el estudio de la lengua a través del tiempo y la sincronía el estudio de la lengua pero en un momento específico. Está también la dicotomía del sintagma y el paradigma. El sintagma sería la posible organización o articulación de los signos elegidos para la construcción de un código y el paradigma son las posibles alternativas de signos a elegir a la hora de pretender construir un código. Pues como dato sabemos que Saussure no escribió él como tal su libro, sino que fue la recopilación de varios de sus alumnos y lo que hicieron posible que este libro existiera. Fueron ellos quienes lo dieron a conocer, quienes publicaron los estudios que Saussure les impartió en sus cursos de lingüística y pues fue así que se publicó este libro. A continuación tenemos a Edward Sapir con su libro Language de 1921. Según su teoría, el idioma que hablamos nos hace pensar y percibir las cosas de modo distinto. El uso del lenguaje humano no se limita a expresar nuestros contenidos mentales. Para esta teoría, el lenguaje tiene un papel de gran relevancia a la hora de configurar nuestra forma de pensar e incluso nuestra percepción de la realidad, determinando o influyendo en nuestra visión de mundo. De este modo, las categorías gramaticales en las que el lenguaje clasifica el mundo que nos rodea hace que nos ciñamos a un modo concreto de pensar, razonar y percibir, estando este vinculado, por supuesto, a la cultura y al contexto comunicativo. Dicho de otro modo, la estructura de nuestro lenguaje hace que tendamos a utilizar unas estructuras y estrategias interpretativas concretas. Asimismo, la teoría de Sapir establece que cada lengua posee términos y conceptualizaciones propias que no pueden ser explicadas en otras lenguas. A continuación tenemos a Leonard Bloomfield con su libro también titulado Language de 1922. Bueno, el antimentalismo de Bloomfield elude sistemáticamente recurrir al estudio de las operaciones mentales del hablante. Él se fija únicamente en los actos de habla, en hechos materiales perfectamente delimitados y concretos. Considera que el significado es un hecho extralingüístico que debe ser considerado por ciencias particulares y dice que la descripción del significado es el punto débil del estudio del lenguaje. También reconoce que para describir y delimitar las unidades lingüísticas es necesario basarse en el significado. Cabe mencionar que Bloomfield tiene influencia de Saussure para sus estudios lingüísticos. El siguiente autor es Noam Chomsky con sus estructuras sintácticas de 1957. Bien, pues se considera que Noam Chomsky revolucionó el mundo de la lingüística y pues al ser parte de la
gramática generativa. eh, Fue también uno de los que situó la sintaxis en el centro de la investigación lingüística. Además de esto, postuló la capacidad innata para la adquisición del lenguaje y la autonomía de la gramática sobre los otros sistemas cognitivos, la existencia de un órgano del lenguaje y de una gramática universal. Él pues revolucionó la lingüística demostrando que no se puede separar la investigación del lingüista de la investigación del psicólogo. Además, a lo que Saussure denominó como lengua y habla, Chomsky lo catalogó como competencia y actuación respectivamente. Continuando con Chomsky, pero en esta ocasión con su obra El programa minimalista, el cual se asienta en la idea de que el lenguaje humano está diseñado de una manera sofisticada y elegante que permite satisfacer nuestras necesidades físicas, biológicas y conceptuales, y que es por tanto universal y aplicable a todas las lenguas humanas. Este programa se asienta en dos fundamentos. El primero es la diversidad de las lenguas se origina por las distintas combinaciones en la interacción de los citados principios y parámetros. Y el segundo, en el que las oraciones son las unidades lingüísticas básicas y destacan por ser potencialmente infinitas, ya que nacen de la combinación de sonidos y significados. La idea del minimalismo añade a esto un interesante matiz, que es que el diseño de dichas reglas es conceptualmente perfecto y está perfectamente adaptado a las necesidades comunicativas del ser humano. Así, la facultad lingüística con la que nacemos contiene solo las herramientas que son necesarias para llevar a cabo la comunicación, careciendo por completo de elementos redundantes. Por otra parte, el programa se impone a sí mismo una condición parecida, y es que las explicaciones gramaticales tienen que ser sencillas, estar libres de redundancias y resultar económicas o mínimas. Reducir la cantidad de conceptos al mínimo posible y explicar las reglas que rigen el comportamiento del lenguaje de la manera más sencilla y precisa que sea posible. En esta obra es importante la palabra programa porque el programa es solo un marco conceptual, es un conjunto de conceptos que no pretende dar respuestas ni establecer reglas generales. Para finalizar, tenemos a Wendy Sandler y Diane Lilo Martin con Sign Language and Linguistic Universals de 2006. En este, ellas exponen la estructura y la organización del lenguaje de señas americano. Hacen comparaciones con otros lenguajes de señas de otros idiomas, pero se basa principalmente en el americano. Ellas evidencian la existencia de elementos que se estudiaban solamente en la oralidad, y es por esto que ponen en jaque la lingüística al proponer que algunas definiciones tendrían que ser replanteadas para poder incluir el lenguaje de señas, tales como palabra, fonema, rasgo fonológico, sintagma y oración. Explican que el lenguaje de señas es una herramienta independiente y no una transferencia directa del lenguaje oral como se puede creer. Otro aspecto del que hacen su estudio basándose en el lenguaje de señas es la morfología derivativa, para la cual se utilizan gestos adicionales para derivar verbos u otros nombres. Su estudio intenta dar a conocer la importancia del lenguaje de señas dentro del mundo de la lingüística y exponer que es un sistema individual y tan complejo como el oral. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.